Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para hablar de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es el secuestro de niñas en Nigeria y nuestro hashtag numeral pesadilla en Nigeria. Bienvenidos. Es el dolor de las madres nigerianas, mujeres que lloran y suplican al mundo que les ayude a recuperar a sus hijas, a las más de 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. Dejen de estudiar, niñas, y cásense. Deberíamos dejar claro que esto no es un problema interno de Nigeria, es un asunto global. Hay islamistas radicales que están en contra del progreso, de la educación, de la igualdad. La comunidad internacional ofrece su ayuda a Nigeria para encontrar a las más de 270 niñas. Al pedir ayuda hay que ser cuidadoso para no entregar con ello la soberanía de nuestra nación. Para entender qué está pasando en Nigeria, les propongo que primero veamos esta nota. Esta semana, en el estado de Borno, al norte de Nigeria, un nuevo ataque del grupo islamista Boko Haram dejó como resultado más de 200 muertos. La acción, que ocurrió la tarde del 6 de mayo, pero que trascendió un día después, tuvo lugar en la localidad de Gamboru, fronteriza con Camerún. El 14 de abril del presente año, Boko Haram secuestró a más de 270 niñas de una escuela en Chibok, como parte de una campaña política en contra de lo que denominaban educación no islámica de las niñas. Ese mismo día, al menos 75 personas murieron por la explosión de una bomba en Abuya, la capital nigeriana. El 5 de mayo, el líder del grupo Abubakar Shekau reivindicó el secuestro a través de este video. Las víctimas secuestradas fueron vendidas como esposas a líderes de la secta a un precio de $12. 53 han escapado y al menos 2 de ellas han muerto por mordedura de serpientes durante la huida y otras 20 se encuentran enfermas. Una de las niñas secuestradas que logró escapar también relató que las rehenes más jóvenes sufrían hasta 15 violaciones al día, motivo por el cual todas las escuelas en el estado de Borno permanecen cerradas. La incapacidad del ejército nigeriano para encontrar rastros de las niñas generó una serie de protestas tanto en la capital como en la ciudad de Lagos y en la zona del noroeste, que es donde opera el grupo islamista con mayor frecuencia. Países como Estados Unidos reiteraron su presencia y su voluntad de ayudar al rescate de estas niñas. Vamos a hacer todo lo posible para proporcionar asistencia a Nigeria. A corto plazo, nuestro objetivo es obviamente ayudar a la comunidad internacional y al gobierno de Nigeria como un equipo para hacer todo lo posible para recuperar a las jóvenes. Desde que la policía liquidó en el año 2009 al líder del Boko Haram, Mohamed Yusuf, los radicales mantienen una sangrienta campaña que ha cobrado con la vida de más de 3.000 personas. Boko Haram significa en el idioma Hausa, la educación occidental es un pecado. Este grupo tiene como objetivo lograr el establecimiento de la Sharia como norma vigente en los 36 estados del país. El grupo fue fundado en 2002 en el estado de Borno, en la localidad de Maiduguri, por Ustaz Mohamed Yusuf. En 2004 la sede fue trasladada en el estado de Yobe, en Kanama, donde se constituyó una central operativa denominada Afganistán.
la cual sirvió para atacar y realizar atentados contra las fuerzas policiales nigerianas. En julio de 2009, Boko Haram pasó a ser liderado por Abubakar Shekau, el número 2 de Yusuf, y se convirtió en una insurrección yihadista con vínculos con el Al-Qaeda. A final de diciembre de 2011, el gobierno nigeriano declaró el estado de emergencia en 4 estados del norte y centro del país: Borno, Yobe, Plateau y Níger, tras una serie de atentados atribuidos a esta organización. Los atentados se prolongaron a lo largo de todo el mes de enero de 2012, extendiéndose al estado de Kano, donde se promulgó el toque de queda. El 21 de junio de 2012, el Departamento de Estado norteamericano incluyó a Shekau en la lista de terroristas y ofreció una recompensa de hasta $7 millones por su cabeza. En noviembre de 2013, el grupo fue incluido como organización terrorista. Entre enero y marzo de 2014, según los datos de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria, cerca de 250.000 personas fueron desplazadas en los estados de Yobe, Borno y Adamawa, todos ubicados en el norte del país. Bueno, estamos en el set de Canal Capital con Natalia Parada, antropóloga, periodista y antigua corresponsal en el norte de África, Patricia Guerrero, abogada, defensora de derechos humanos y consejera de la campaña para poner fin a la violencia sexual contra la mujer en el marco de los conflictos armados, Rafael Díaz, el doctor Rafael Díaz, director de Historia de la Universidad Javeriana, y el doctor Florent Frasson-Quenoz, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Les propongo que primero los dos expertos en África nos cuenten qué es Boko Haram, cómo surge y qué está en juego en Nigeria, Rafael. Bueno, Boko Haram es un grupo que tiene una historia que está acompañada por un conjunto de tensiones políticas, religiosas, económicas, ideológicas en Nigeria, una confrontación entre musulmanes, cristianos, practicantes de religiones tradicionales, y es un grupo que por lo menos hasta el año 2009, cuando es muerto, cae en combate su fundador, era un grupo que no había, digamos, implementado estrategias, prácticas de carácter violento, y es a partir de 2009 en donde con un nuevo líder este grupo digamos, escala una serie de atentados dramáticos hasta hoy en día. ¿Por qué, Florent? ¿Por qué en el 2009 hay un quiebre de estrategias? No sé si el 2009 sería realmente una fecha relevante a este punto. Nigeria es un estado federal, un estado que ha tenido problemas para mantener su unidad desde su creación, como muchos estados africanos. Ha conocido varios periodos de dictadura militar y es el seno de una insatisfacción social y religiosa de larga data. Los grupos musulmanes radicales no son únicamente Boko Haram, hay una cantidad de grupos extremistas musulmanes, pero también cristianos, como lo dijo Rafael, y finalmente es una continuidad de conflictualidad que se cristaliza en este momento con la figura de Boko Haram y el presidente electo de este momento, el presidente Goodluck Jonathan. Entonces, es más bien un fenómeno de continuidad que una fecha que podríamos identificar con certeza. Además, hay un problema, es que el grupo Boko Haram tiene apoyos dentro del gobierno, dentro de las esferas políticas del mismo Nigeria. Es costumbre en Nigeria que
hombres políticos se sirvan de grupos extremistas religiosos o de grupos separatistas para alcanzar fines políticos, notablemente pues ganar elecciones. Hace 2 meses estaba hablando con algunos colegas nigerianos en Canadá. Y finalmente, para ellos mismos es muy difícil calificar qué es Boko Haram, de dónde viene exactamente, quién lo lidera, si sus intereses son muy claros o no. Quieren imponer la Sharia, nos decía el pequeño documental que vimos, eso no está seguro. No sabemos si quieren establecer la Sharia, independizarse de Nigeria, notablemente con el estado de Borno, que es un estado históricamente musulmán. Es muy difícil identificar qué es Boko Haram. Además de las actividades violentas, hay actividades criminales. Muchas cosas para preguntarte, Florent, Natalia, Patricia, si quieren unirse a mis preguntas. La primera que yo, digamos, haría en este momento sería la siguiente. Uno está acostumbrado a recibir informes de ataques terroristas en el sur de Nigeria, vinculados al delta y al petróleo en el delta, ¿verdad? ¿Qué pasa en el norte? Boko Haram más que nada opera en el norte. ¿Qué está en juego a nivel económico en el norte? Podríamos tener una explicación liberal del fenómeno, es decir, la falta de recursos materiales para las poblaciones las lleva a tomar las armas en contra del gobierno central. Pero a mi parecer eso va mucho más allá de esta falta de recursos, de recursos materiales, de comida, de plata para vivir a diario. Hay una cuestión de identidad detrás de esto, ¿sí? Grupos, comunidades, aldeas que no se reconocen en el proceso que está desarrollando el Estado nigeriano. Un proceso que se parece a muchos procesos que existen en otros países, es decir, una carrera para parecerse a los estados occidentales. Y durante este camino, durante esta carrera, pues las identidades, los particularismos locales se ven atropellados por esta maquinaria estatal respaldada obviamente por las Naciones Unidas. Hay que acordarse que el primer ataque de gran amplitud que hizo Boko Haram no fue contra poblaciones civiles, sino más bien contra la representación de la ONU en Abuya. Sí, fue en Abuya, ¿sí? Natalia, cuando vivías en África, cuando estabas en África, ¿se escuchaba hablar de Boko Haram? No, bueno, realmente, digamos, el momento que yo estuve fue muy específico, fue en el marco de Primavera Árabe, y fue en Libia, norte de África, no fue África subsahariana. Entonces, digamos que no se hablaba de eso, pero sí había una inquietud muy grande tras la caída de Gaddafi, de qué iba a pasar con las armas. Y eso era una inquietud en medio de trabajadores de derechos humanos, de ONGs internacionales, y es qué va a pasar con todos estos grupos de África subsahariana y el flujo de armas que quedaron tras el derrocamiento de Gaddafi en Libia. Digamos, Mali yo creo que es un caso donde se vio, digamos, ese flujo de armas hacia el sur, hacia África subsahariana, y siempre ha sido una preocupación, pero específicamente del grupo Boko Haram no se hablaba. ¿Cómo sale, cuál fue su salida a la luz pública de Boko Haram? Yo entiendo lo que nos dice Florent, que esto es una cosa que poquito se sabe de este grupo, pero ¿cómo es su salida a la luz pública? Y si realmente Boko Haram quiere decir la educación occidental es un pecado, entonces, siempre tuvo esta agenda islámica tan definida y concentrada en la educación, es decir, siempre fue un ataque a la escuela. Esa es una pregunta clave para entender este problema, porque Boko Haram antes del 2009 o del 2008 no era conocido como tal, pero sí se conformó como un grupo islámico, y este es un punto fundamental, que se convirtió en un movimiento de oposición
al gobierno, al Estado, a élites centrales, a élites regionales, denunciando la corrupción, por ejemplo, ¿sí? Un grupo político de oposición. Eso es muy importante considerar en la primera fase de Boko Haram. Posteriormente, como yo había señalado, con la muerte de su fundador, ¿sí? Hay, digamos, un deslizamiento de carácter radical de este grupo, señalando que el gobierno o los gobiernos, tanto centrales como locales, se habían desviado de la Sharia, se habían desviado de la doctrina original islámica y progresivamente fueron asumiendo esta propaganda y estas posturas radicales e inician entonces los actos de sabotaje, los actos terroristas, los asesinatos. Y entonces aquí yo sí quisiera señalar, para entender el accionar de Boko Haram, que en Nigeria, y esta es una discusión muy sensible, en Nigeria estamos enfrentando el hecho de un Estado fallido, porque uno no puede entender que el 14 de abril, ¿sí?, ataquen a una población, a una escuela y se lleven a 250 niñas y el lunes pasado de esta semana atenten a otra aldea y maten a 200 y 250 personas. Es decir, aquí hay un involucramiento, como decía François, del Estado, de agentes del Estado y de las élites. Bueno, esas son palabras mayores, Estado fallido, sobre todo porque nos remonta a una discusión, digamos, que está sobre la mesa, que es un poquito el tema colombiano, ¿no? Aquí también nos ha pasado de secuestros masivos en el pasado. Pero justamente, antes de entrar en todo ese debate, quería, Patricia, que nos dijera cómo se lee, cuál es la lectura de la campaña internacional de este caso. Pues mira, este hecho que ha ocurrido recientemente, el 14 de abril, ha sido una cosa que sí ha sorprendido de una manera tremenda a la campaña internacional para poner fin a la violencia sexual y violencia de género en conflicto armado, sobre el cual hay un apoyo de los premios Nobel de Paz y de los premios Nobel de Paz muy fuerte, que han sacado un comunicado, 8 premios Nobel de Paz, exigiendo al Estado, que realmente yo no considero un Estado fallido, sobre todo porque es una de las economías, si no la economía más bollante de África. Entonces, y justamente les iba a preguntar, hoy en día estamos en el Foro Económico Mundial en Nigeria, entonces hay un poquito de contradicción entre Estado fallido, Foro Económico Mundial, pero ya a Rafael le dejamos contestar. Que es una cosa muy importante, porque, es decir, la campaña, en lo que se van a ir centrando es precisamente en el tema de la prevención de la violación sexual en los conflictos armados, ya sean de carácter nacional o de carácter internacional. Y en ese sentido ha tomado como herramientas todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a mujer, paz y seguridad, que han nacido como fundantes, como la resolución 1325 y algunas resoluciones que son exclusivamente dirigidas a niños y niñas en el conflicto armado, como la resolución 1882 del 2009. Este tema ha venido teniendo un seguimiento por parte de la campaña, ya que hay muchos países africanos que están vinculados a la campaña, y algunos de los países, como la República Democrática del Congo, es uno de los países en los que se enfoca la campaña. Colombia es otro de los países en que se enfoca la campaña. Entonces, una de las cosas, digamos, más graves en todos los conflictos armados es el tema del secuestro y violación de mujeres y niños y niñas. Y esto es una cosa que viene ocurriendo desde el secuestro de más de 200.000 mujeres en la Segunda Guerra Mundial en el Japón, cuando hubo 200.000 mujeres esclavizadas sexualmente, que fueron conocidas como las mujeres de confort, en las cuales fueron secuestradas y violadas sistemáticamente en todo el imperio, en todos los países que constituían el imperio japonés. Esto es una práctica en todos los conflictos armados. Entonces, es una cosa, digamos, que no es una cosa casual, no es una cosa que
que hasta ahora está pasando, porque además en Colombia también ha venido ocurriendo. Hay varios casos importantes sobre las violaciones de niños y niñas en conflicto. Ahora pero para concretar el tema es que ocurre porque son mujeres, niños y niñas, y porque las mujeres en los conflictos armados son un instrumento muy importante de dominación en el conflicto, un instrumento de guerra, un arma de guerra, una forma de dominar territorios. Es decir, ahí hay una amenaza a unas comunidades y no solamente a las familias, sino una amenaza a la estabilidad y a la paz mundial, como lo dice el Consejo de Seguridad. Ya volvemos un poquito a la respuesta, digamos, internacional, pero quería darle a Rafael la posibilidad de responder un poco a este cuestionamiento de si Nigeria sí es o no un Estado fallido, porque sí es sumamente sorprendente que el Estado haya demorado en dar una respuesta a esto. Esto más o menos que se mantuvo escondido, ¿verdad, Natalia? Estuvo escondido un tiempo hasta que... un comentario en cuanto a eso, y es a mí, digamos, lo que más me sorprende o lo que más me hace cuestionarme sobre el caso es el por qué tuvimos que esperar a que fueran 200 niñas para que, digamos, el caso Nigeria saliera pues a la luz pública como tal. En términos, digamos, de prevención que Patricia mencionaba, esto fue anunciado. Desde mayo del 2013, Abu Bashar hace en un video, anuncia que iban a empezar una campaña de secuestros y de violaciones en retaliación julio, por 2013. En mayo del 2013 es el dato que tengo. Y 15.000 niños dejaron de ir al colegio. Exacto. O sea, automáticamente, después de la amenaza, 15.000 niños y niñas dejaron de ir al colegio. Y ataques a colegios, es decir, no es el primero. Lo mismo, secuestros de las niñas, no es la primera vez que ocurre. Entonces sí me llama la atención y reflexiono y lanzo la pregunta, ¿qué es lo que hace que este caso sea tan mediático? El hecho de que sean 200, tuvimos que esperar a que fueran 200 para movilizar, para que haya una campaña internacional, como hablábamos, cuando fue algo anunciado, y ahí creo que un poco, digamos, coincido con Rafael en mencionar la incapacidad que ha tenido el gobierno, digamos, para tener control sobre ese territorio especial de del norte. pronto más aún sobre este punto. No tuvimos que esperar que fueran secuestradas, tuvimos que esperar varias semanas de movilización de los padres para que pase algo. ¿Sí? Rafael, entonces, volvamos a lo del Estado fallido. ¿Suficiente para decir Nigeria es un Estado fallido? Sí, yo me mantengo en ese argumento, que claro, no deja de ser una conjetura, una hipótesis. Mire, Nigeria es el primer país productor de petróleo en África, y no es cualquier petróleo, es un petróleo de muy alta calidad, y es ocupa el puesto 15 de producción mundial, ¿sí? Y es uno de los países más pobres en África, ¿sí? Todo el escenario de tensión, de conflicto, de formación de movimientos guerrilleros en el delta del río Níger se debe básicamente, digamos, a 2 o 3 elementos. La impresionante corrupción de los gobiernos regionales y locales, ¿sí? Y la entrega en un alto porcentaje de la rentabilidad de las ganancias a las multinacionales petroleras. En ese sentido, yo he hablado en distintos foros, en distintos escenarios, de la maldición del rey Midas. Colombia también enfrenta la maldición del rey Midas. Somos países inmensamente ricos. Hay mucha gente que sostiene que el petróleo es más una maldición que otra cosa. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo hablo de un Estado fallido. Bueno, nos vamos a una primera pausa. Les propongo que nos manden las preguntas a la cuenta de Twitter @INTL con el hashtag #pesadilla en Nigeria, y aquí se las haremos a los especialistas. Ya volvemos.